y para mí es un privilegio compartir la palabra el día de hoy. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros? Padre Dios, gracias por el privilegio que tenemos de buscarte, de reunirnos en un lugar como este, de reconocer que tú, Jesús, nos marcaste la vida y nos diste la oportunidad y el acceso de una relación contigo, con el Padre y con el Espíritu Santo que no merecíamos. Hoy somos como tu discípulo Juan, que le encantaba reposar en tu hombro, en tu pecho. Y hoy, como tu iglesia, disponemos nuestro ser, todo lo que somos, para escucharte. Y no queremos irnos de aquí sin escuchar tu voz. No queremos venir los domingos a tu casa y olvidar lo que nos hablas. Hoy pedimos, Señor, que selles cada una de tus palabras en nuestro corazón y que nos ayudes a ponerla por práctica, que es lo más importante. Y ahí donde estás sentado le vas a cantar conmigo esto que dice: tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo, tu palabra que se lleva la desesperanza. Dile: tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo. Tu palabra. Y he titulado mi mensaje: ¿cuál de los cuatro soy? Es una pregunta. ¿Cuál de los cuatro soy? Y voy a animarlos a que cuando vengamos a la casa de Dios tomemos una libreta o un cuaderno o una hoja, o en su efecto puede ser también la tablet o el celular, y tomemos apuntes, porque así nuestro cerebro y nuestra mente retienen mucho más la información. ¿Se ha hecho usted la pregunta de por qué la gente se aparta de Dios? ¿Alguna vez le ha pasado, le ha sucedido que usted ve gente que comenzó a caminar con Dios y usted se alegró, y de momento usted se entera que esa persona se fue pero bien lejos de Dios, y nos duele? Porque es como que alguien se fue de casa y uno dice: ¿pero qué pasó? Y este mensaje llegó a mi corazón precisamente por eso, porque me inquietaba mucho el por qué nuestra fe puede tambalear o por qué nos podemos alejar de Dios. Y es un mensaje para todos nosotros, porque sin duda podemos correr en algún momento el riesgo de apartarnos. Para que tú y yo tengamos una correcta relación con Dios, es necesario que invirtamos tiempo. Para yo conocer a la que hoy es mi esposa, que me acompaña, ahí está sentadita escuchándome, para yo conocer a mi esposa yo tuve que invertir tiempo. Fueron 2 años y medio más o menos de ser novios, primero amigos, luego novios. Y ese tiempo fue importante para yo conocer cómo piensa, cómo reacciona, pero lo mismo ella conmigo. Lo mismo ocurre con Dios y en nuestra relación con Él. Si tú y yo queremos crecer en nuestra amistad con Dios, es necesario que pasemos tiempo con Él. Es necesario que invirtamos tiempo para conocer cómo piensa, para conocer cuál es su forma de ser, cuáles son sus proyectos, sus planes. Y la forma en que Dios eligió revelarse o darse a conocer a nosotros es a través de la Biblia. Nos hubiese gustado que Él se presentara delante de cada uno de nosotros de forma presencial y dijera: aquí estoy. Pero Él, en su soberanía, eligió que fuera a través de su palabra escrita. Entonces, si tú y yo estamos interesados en conocerle de verdad,
tenemos que invertir tiempo en leer el libro de libros. Y el mensaje de hoy está centrado en una parábola, está escrita como la parábola del sembrador, pero yo quisiera que le cambiáramos el nombre a la parábola de los 4 terrenos. Y está en Marcos 4, del 1 al 9, y luego del 13 al 20, Jesús lo explica. Sin embargo, yo no quiero que lo leamos textualmente, porque ahorita vamos a estar desmenuzándolo. Quisiera más bien contarle cómo lo he aprendido. Resulta que había un sembrador. Como es obvio, un sembrador tiene una semilla en su mano y esa semilla la lanza sobre la tierra. Y salió a sembrar el sembrador, lanzó su semillita sobre 4 tipos de terreno. Y resulta que la primera cayó sobre el camino. Y como en el camino hay tanto tráfico, dice que un pajarito llegó, la agarró y se la robó. Por lo tanto, no se cumplió el objetivo y no creció el arbolito o la planta que ahí debía crecer. El segundo terreno dice que cayó la semilla en la tierra, pero debajo de esa tierra habían piedras. Entonces, cuando las raíces comenzaron a crecer, no pudieron hacer suficiente fuerza para llegar a la tierra más profunda. Y como carecían de profundidad, entonces el árbol murió. Los rayos del sol lo secaron. Dice que hay un tercer terreno. Cae la semilla y todo va bien, pero de momento empiezan a brotar unos espinos. Y crecen alrededor de la planta y llega un momento en donde ahogan totalmente el crecimiento del árbol. Y por último, dice que una cuarta semilla cayó en un buen terreno y el agricultor estaba muy feliz porque ahí la tierra dio un fruto 30, 60 y hasta 100 veces lo que se esperaba. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los 4 terrenos soy yo? Entonces lo primero que tenemos que entender es que hay una semilla. Y esa semilla es la palabra de Dios. Y el deseo que Dios tiene al lanzar esa semilla es que se produzca un fruto. Si usted siembra una semilla de mango, ¿usted quiere que crezca un árbol de? Si yo siembro una semilla de fresa, yo quiero que crezcan. Es obvio. Entonces, ese fruto que Dios desea que dé su palabra en nosotros es un cambio en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. El otro factor importante de esta parábola es el agricultor. Y el agricultor del que hace mención esta historia es un instrumento de Dios para predicar la palabra. En este caso, quien contó esta parábola era el mismo Jesús. Pero Jesús también usa a cantantes, como en el caso mío hoy. Pero Dios puede usar también a un poeta. Dios puede usar a Daniel Javif. Dios puede usar, a un pintor. A cualquiera de los que estamos aquí, Dios nos puede usar para lanzar la semilla de su palabra. Es la persona que enseña. También hay un campo. Y como les decía, tenemos que imaginarnos que hay un campo y que tiene 4 terrenos. Y por último, la tierra en donde cae, el terreno en donde cae esta semilla es nuestro corazón. La finalidad, como bien decíamos, es que haya una transformación en nuestro carácter. Entonces, vamos a comenzar desglosando este pasaje que es espectacular. Y vamos al verso 9 que dice: a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Y en el verso 15 prosigue Jesús a enseñarle. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Entonces la tierra número 1 es el camino. Y yo quiero que por un instante ustedes se imaginen un camino en donde
pasan tractores, en donde pasan caballos, es el acceso a una finca. ¿Qué más puede pasar por ese camino? Les pregunto. Decimos tractores, caballos, burros, ganado, camionetas, todo tipo de tráfico. Te hago la pregunta, ¿es posible que en un lugar así crezca una semilla? La respuesta es obvia, no puede. Esta tierra está pisoteada, es una tierra con mucho tráfico, es maltratada, es polvorienta. De hecho, es inconsistente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los accesos a las fincas generalmente son feos. Bueno, en Estados Unidos hay excepciones, pero generalmente los accesos al campo, a las fincas, a los establos, son carreteras de difícil tránsito y para eso se inventan las camionetas 4x4. Entonces, mi pregunta otra vez es, ¿en un lugar así puede crecer una semilla? Y ahora te pregunto, ¿puede haber un corazón así? Pues definitivamente si Jesús presenta este escenario es porque hay corazones así. Entonces, es imposible que en una tierra de esta clase una planta crezca. Dadas las condiciones, es totalmente imposible. Y el enemigo de esta tierra, o más bien, ¿cómo es que Satanás viene y se roba la semilla de manera tan fácil? Número uno, por el pecado. El pecado es lo que endurece el corazón de nosotros los seres humanos. Y mientras vamos llevando a cabo la enseñanza, usted tiene que preguntarse si su corazón es un corazón duro. Si en un momento el pecado se volvió un hábito y mi corazón ya se endureció tanto que ni siquiera me siento mal cuando fallo. Lo número 2 es lo pisoteado del camino, y esto va asociado a personas que han visto muy malos ejemplos dentro del cristianismo. Y las malas experiencias han traído dureza al corazón. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, que queríamos, o más bien teníamos referentes a seguir. Y en la vida cristiana me ha tocado ver muchas cosas. Tengo el privilegio de viajar por todo tipo de congregaciones, todo tipo de ciudades. Y recuerdo que de niño siempre me chocaba mucho cuando una figura de autoridad caía en pecado o se equivocaba. Porque yo creo algo, y es que cuando alguien se congrega en un lugar, sigue a la autoridad de ese lugar. Sí, está bien, somos cristianos y nuestro referente es Jesús y seguimos a Jesús, pero también nuestros pastores son un referente para nosotros. Entonces, tal vez experiencias en la iglesia nos marcaron y no nos dimos cuenta. Había un líder que admirábamos y cuando quisimos ver, estaba perdido en el mundo o se fue con otra mujer que no era su esposa. Y yo conozco casos de personas que estaban apasionadas por Dios y se fueron de la iglesia y se apartaron del camino. Y Satanás pudo robarse esa semilla porque hubo muy malos ejemplos. Y Jesús dijo, ay de aquellos que sean de piedra de tropiezo para uno de mis pequeños. Entonces, para dejar de ser esta tierra, lo primero es reconocer mi debilidad frente a algún pecado. Si yo estoy en pecado, si hay un mal hábito en mi vida, yo tengo que ir delante de Dios y decirle, Padre, yo lucho con esto otro y yo necesito tu ayuda. Cuando tú te haces débil y vulnerable delante de Dios, entonces Dios te rescata. Lo segundo que tenemos que hacer es perdonar los malos ejemplos. Tal vez malos ejemplos de nuestros papás, que eran nuestras figuras de autoridad a quien admirábamos, amábamos y se equivocaron.
y tal vez se equivocaron directamente con nosotros. También perdonar esas figuras de autoridad como pastores, líderes dentro de las iglesias y aún cristianos a quienes admirábamos. Vamos con la segunda tierra y yo la he titulado la tierra light. Hoy en día todo es light. Coca-Cola light, yogurt light. Y light no quiere decir dietético, como muchos piensan. Light quiere decir ligero. Y estamos en un mundo bastante ligero. Y Jesús al respecto dice de este terreno: otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Y luego viene y lo explica y dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Fijémonos en un detalle y es que la semilla germinó rápido. Y vamos a hacer referencia a ese tipo de personas que recibieron el mensaje de Jesús y les trajo alegría y les produjo emoción. Hace poco, o hace unos añitos atrás, un cantante a quien amamos en Colombia, una figura del folclore colombiano, públicamente manifestó que Jesús había entrado a su corazón y fue alegría para todos los creyentes. Y al cabo de unos meses volvió a salir haciendo un espectáculo, tomándose unos tragos y diciendo que qué cristianismo ni qué nada, que él iba a vivir su vida y que la iba a disfrutar. Usted se pregunta, ¿por qué pasa un tipo de cosas de estas? ¿Por qué pasó esto? Y aquí va la respuesta. El asunto es que el mensaje de las buenas noticias de Jesús es espectacular. Cuando a ti te dicen que tú eres perdonado de todos tus pecados, cuando a ti te dicen que por la sangre y por las llagas de Cristo tú tienes sanidad para el cuerpo que tenías enfermo, cuando a ti te dicen que por esas llagas también tu alma es sana, cuando te dicen que eres una nueva criatura, que ese hombre malo, perverso que tenías adentro ya no está y que ahora más bien tu tendencia es amar a Dios, eso es espectacular. Pero esa es una parte del mensaje de las buenas noticias de Jesús. Es emocionante saber que Dios nos trajo todo esto bueno, éxito, prosperidad, abundancia, porque todo eso viene a través de la sangre de Cristo. Dice que el que era rico se hizo pobre para que tú y yo ahora tengamos la posibilidad de hacer prosperar todo lo que hacemos. Pero también Jesús en las buenas noticias trajo un mensaje de arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de vida. Y ese cambio de mente y cambio de vida requieren un esfuerzo tuyo y mío. No se trata como que ya soy cristiano y las buenas noticias y ya. No, yo tengo que tomar decisiones, yo tengo que alejarme de amistades, yo tengo que dejar malos hábitos, tengo que ponerme buenos hábitos y construirlos. Y ese tipo de cristianismo se ha producido porque muchos quieren escuchar una parte del mensaje, que es la de Jesús me ama, Él es un Dios de gracia, todo me va a ir bien porque Cristo ya ganó por mí. Pero ¿y qué hay de la segunda parte del mensaje? Peor aún, este tipo de cristianismo y de fe se ha propagado porque en muchas iglesias, muchos líderes no quieren predicar las dos partes del mensaje. Quieren predicar la gracia, quieren predicar las buenas nuevas, las buenas noticias que Jesús nos trajo, pero no quieren perder gente. Entonces, para no perder gente, yo no confronto. Entonces, para no perder gente, yo solo hablo lo bonito que es la gracia de Dios. Yo solo hablo del amor de Dios. Pero yo me encuentro con un Jesús
que cada vez que fue e hizo un milagro o perdonó un pecado, le dijo a la persona, ahora vete y no peques más. Recordemos el pasaje de la mujer adúltera. Aquella mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y vienen los fariseos y la acusan y la van a apedrear. Y Jesús sale en su defensa y les dice, bueno, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice que ninguno se atrevió. Y todos se fueron lentamente. Y Jesús, que estaba lleno de autoridad y que era perfecto, no la juzgó. Ahí está la buena noticia. Le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Le dijo a aquella mujer, efectivamente, mi obra en ti te perdona, te da una nueva oportunidad. Pero luego le dijo, ahora mujer, vete y no sigas haciendo lo mismo. Y qué bien y qué necesario es que hoy en día en la iglesia cristiana se prediquen las dos partes del mensaje. Fijémonos en el detalle que recibieron el mensaje con alegría y que se produjo una alta dosis de emocionalismo. Y sabes, el emocionalismo es enemigo de nuestra transformación. Yo fui retado en esta área de mi vida. Cuando yo comencé a florecer en mi relación con Dios, yo recuerdo que yo sentía espectacular orar, me sentía espectacular cantando con mi guitarra, pero llegó un momento en donde las emociones se fueron. Y les confieso, fue duro para mí porque era ir delante de Dios y orar en base a mi razón y a donde estaba mi fe. Pero ya mi fe no dependía de esas emociones. Y no puede nuestra fe depender de emociones, porque entonces cuando llegan los problemas nos hacen sentir terribles. Y entonces vamos a dejar de amar a Dios. Cuando Jesús hace la analogía de unas raíces que brotaron pero no con profundidad, tenemos que entender entonces que su expectativa es que tú y yo lleguemos a ser árboles con raíces profundas. Para que un árbol llegue a ser fuerte y llegue a dar buen fruto, tiene que estar bien arraigado a la tierra. Y yo recuerdo que cuando yo comencé mi ministerio, yo he tenido la dicha de tener a Danilo Montero como mentor, y yo recuerdo que yo lo llamé en una ocasión y le dije, estoy desesperado, yo no sé, Dios como que no se acuerda de mí, no se me abren las puertas, no sé cuándo Él va a comenzar conmigo. Y recuerdo que Danilo en su sabiduría me dijo, Gilberto, tú estás tal vez en la época más importante de tu vida, el de las puertas cerradas. Y yo, ¿cómo así? Y me dijo, sí, tú eres un árbol que está extendiendo sus raíces hacia abajo. Y a nadie en la vida le gusta el tiempo de echar raíces. ¿Por qué? Porque todos queremos el fruto. Todos queremos que se vea el resultado. Todos queremos llegar a la iglesia y estar en el púlpito. Y predicar y hacer. Pero ¿y qué hay del tiempo de arraigar nuestra fe hacia abajo? Claro, cuando el árbol está creciendo hacia abajo, la gente no ve nada. Cuando estás viviendo dificultades y pruebas que están retando tu fe, nadie está viendo nada. Es un proceso entre tú y Dios. La raíz es el fundamento del árbol. Y no sé si sabías esto lo aprendí viendo Discovery Channel. Y dice que la raíz es la forma en que el árbol recibe los nutrientes y el agua para crecer. No solo sostiene el árbol, pero además lo nutre. Y la palabra de Dios es también ese nutriente que nuestro espíritu necesita. Jesús dijo al respecto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y lo que Jesús estaba queriendo decir es que no necesariamente tenemos necesidades físicas y materiales, sino que tenemos necesidades espirituales. Y que estas necesidades eran suplidas a través de la palabra de Dios. Para dejar de ser esta tierra, es necesario que tú y yo invirtamos tiempo en el estudio de la palabra. Te hago la pregunta, ¿cuántas veces desde que te proclamaste ser un creyente en Jesús, cuántas veces has leído la Biblia de pasta a pasta? Es necesario que lo hagamos. Es necesario que tengamos una disciplina de hacerlo todos los días. Porque de lo contrario, como dijo Jesús, si nuestra fe no está sólida, no duraremos mucho. Seremos como ese árbol que una temporada creyó, pero luego deja de creer. Y entonces, como dijo Jesús, en cuanto tengamos problemas o seamos perseguidos por creer la palabra de Dios, caeremos. Las Escrituras también declaran, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, tu fe y mi fe se incrementan cuando oímos la palabra de Dios. ¿Cuándo? Los domingos. Los domingos es una de las tantas veces que debemos oír la palabra de Dios. Pero yo hoy quiero que te vayas retado a lo siguiente. Podemos oír prédicas. Y te invito a que selecciones tus predicadores favoritos. Hoy en día tenemos acceso a herramientas como YouTube, en donde hay un sinnúmero de buenos contenidos. Ahorita Oneida me mencionaba que a ella le encanta escuchar a mi pastor Andrés Corson por YouTube. Y ella es pastora y ella aún sigue oyendo. Y ese es sinónimo de una persona que tiene hambre de Dios, que tiene el deseo de seguir creciendo en su fe. Y yo quiero retarlos a ustedes a lo mismo. Escojan buenos predicadores. En vez de verte la novela, en vez de verte la serie, ¿por qué no te ves una buena prédica? Y mi esposa ha sido una bendición para mí porque yo nunca veía televisión, yo no veía series, novelas, en mi casa no había televisor. Y ella me la montó, que quiere un televisor, y está bien, vamos por el televisor. Y a mí me encanta porque ella todo el día está poniendo prédicas. Ella está lavando la loza y tiene prédicas puestas. Ahora, el cerebro de un hombre no da para hacer las dos cosas a la vez, pero para mí es muy honroso que ella siempre está en esa búsqueda. Y sus predicadores favoritos son Dante Gebel, Andrés Speaker, nuestro pastor. Y está todo el tiempo ahí, alimentando su fe. Y la he visto crecer en los últimos años en su fe de una manera impresionante, que creo que ya hasta me va ganando. Es bueno también que memoricemos versículos, este hábito que se ha perdido en la iglesia cristiana moderna. Y Deuteronomio 6 al 9 dice al respecto: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Y yo quiero honrar a mi mamá. Alvarín y Oneida conocen a mi madre. Y mi mamá siempre nos regañó a versiculazos a mí y a mis hermanos. Y nos burlábamos. Yo recuerdo que era como, Yo quiero decirles que el 90% de la Biblia que yo sé hoy en día es por los versiculazos de mi mamá. Mi fe hoy es el resultado de una mamá que cada vez que yo tenía un problema me decía, todo obra para bien a los que amamos a Dios. Yo iba, mami, que me pasó esto. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Mami, que me pasó esto. El Señor te dice que vayas a tu habitación y tu Dios, que ve lo que haces en lo secreto, te recompensará en lo público. Y esto es un hábito que recibió el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Son principios que van a dar resultados siempre. Y yo quiero animar a los que son padres a que lo hagan. En una ocasión, viajando de Canadá hacia Colombia, en el avión, recuerdo que vi a un niño judío
en los brazos de su papá y aquí en la otra mano el papá tenía la Torá y se la leía al oído. Y ahí entendí que este es un principio que los judíos también practican. Lo voy a repetir, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Y luego miren lo que añade. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El otro punto es, ¿qué tal si te animas a apuntar en tu Biblia, a subrayar? ¿Sabías tú que leer la Biblia produce en nosotros ganas de orar? Y te voy a contar el principio. Leer la Biblia es la parte del diálogo que le corresponde a Dios. Y nuestra oración es hablar acerca del tema o ponernos de acuerdo. En mi caso, cuando yo leo la palabra, yo salgo a mi caminata con Dios y yo converso con Dios acerca de lo que aprendí y me pongo de acuerdo con el cielo. Y tengo que decir que cuando leo la Biblia y luego voy a orar, cuando estoy en la oración es que recibo toda la revelación de lo que Dios quería enseñarme. Una de las cosas que tú y yo como latinos necesitamos aprender es a leer. Porque no sé si sabías, pero por la maldición de quienes nos conquistaron, te pongo en contexto, quienes nos conquistaron fueron los españoles, pero no vino la crema innata de España a conquistar los pueblos latinoamericanos. Vino lo más vulgar, vino gente mala. Y ustedes saben que muchos de esos españoles llegaron a robarse el oro, llegaron aquí a tener relaciones con las indígenas, a subyugar a los esclavos. Y eso quedó por herencia en las tierras latinoamericanas. Por eso, si tú haces un estudio, podrás verificar que mientras un europeo se lee 20 libros en un año, un estadounidense se lee 12 libros en un año, un latino se lee 1 o a duras penas 0 libros. Y respecto a esto, hay un pasaje que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y es necesario que rompamos en oración esa maldición. Y hoy vamos a orar por eso. Porque Dios no quiere que su pueblo sea perezoso, no quiere que su pueblo sea ignorante, todo lo contrario. Su deseo es transmitir todo el conocimiento y toda la sabiduría a sus hijos. La tierra número 3, y ya vamos cerrando. Y la tierra número 3 dice que eran los espinos. Y la palabra dice al respecto, otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron ningún grano. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado, y esa palabra es muy importante. El mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Fíjense ustedes que esta es una buena tierra, porque la semilla cayó y empezó a crecer un árbol. Es decir, que ya habían raíces. Esto me habla de un cristiano que ya tiene un conocimiento significativo en la palabra. Me habla de un cristiano que probablemente está en su iglesia como tú y como yo. Me habla de un cristiano que conoce algunos principios, pero miren el detalle, esta persona no ha aprendido a confiar en Dios lo suficiente. Es una persona que está preocupada por el futuro.
Y por eso se la pasa en su vida haciendo cosas para asegurar su futuro. Y crece su autosuficiencia. Este puede ser un cristiano que conoce mucho, se sabe la teoría, pero no tiene claro cuál es el propósito de Dios para su vida. Y le ha costado enfocarse en su propósito. Y su dinámica es hacer. Yo quiero hacerles unas preguntas y ustedes me van a responder sí o no. ¿Le ha pasado que se sienta a leer la Biblia y de repente comienza a pensar en lo que tiene que hacer en el día? Sí, Señor. ¿O le ha pasado que está leyendo pero su mente está totalmente en otro lado? ¿Le ha pasado que usted trata de leer la Biblia pero solo por cumplir, pero no hay interés? Y para esto es bueno orar temprano. Cuando hay silencio, cuando todavía no hay actividad. Jesús es el mejor ejemplo a seguir en esto. Dice que se levantaba antes de que saliera el sol. El sol sale más o menos a las 5:45, 5:50 de la mañana. Eso quiere decir, yo calculo que él a las 5 estaba en pie y que comenzaba su disciplina de hablar con Dios. Pero fíjense ustedes que era una disciplina, era algo que no fallaba. Para esto también va a ser bueno que de pronto tratemos de tener el buen hábito de acostarnos a una buena hora. Tal vez a las 10 de la noche ya estar durmiendo y a las 5 tratar de estar despierto. Ahora, si una persona trabaja en la noche, pues puede orar también en otro momento, pero es solo una recomendación y un buen hábito que Jesús nos dejó. Es importante también que cuando leamos la Biblia, antes de hacerlo, cubramos nuestra mente con la sangre de Cristo. Y un tip que aprendí de Marcus Witt, él decía que cuando él empezaba a leer la Biblia, su mente se volvía una batalla constante, empezaba a pensar en todos sus quehaceres del día. Y él dijo, yo solucioné el tema, y fue poniendo un papel al lado de la Biblia y un lapicero. Y lo que hacía era que tengo que ir a cambiar las llantas del carro. Y lo apuntaba. Y seguía leyendo. Porque es como que soltamos el pensamiento y lo dejamos escrito. Y ya la preocupación baja. Por último, debemos pedirle a Dios que nos dé victoria sobre el temor al futuro. Y el temor al futuro es el resultado de nuestros complejos. Entonces, si tú y yo nacimos en una familia de escasos recursos, vamos a buscar a como dé lugar no repetir la misma historia. Y eso puede ser una trampa mortal. Pero hoy vamos a orar y pedirle a Dios que sane esos complejos. Fíjense que uno de los espinos que menciona Jesús en esta parábola es el amor a las riquezas. Y yo tengo que abrir mi corazón y ser sincero con ustedes. Este es uno de los puntos en el que más batallamos los cristianos que llevamos años en la iglesia. Y por eso me incluyo en la operación. Porque yo constantemente tengo que estar revisando mi vida y pidiéndole a Dios que yo no me desvíe de su propósito por la mentalidad obsesionada de este mundo de hacer riquezas. Es una Y muy peligrosa y cualquiera puede caer en ella. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, Gilberto, ¿no trabajamos? No. No está mal que seamos productivos. Quería que resaltáramos la palabra desplazado, porque cuando Jesús dice que el amor a las riquezas, las preocupaciones de esta vida y los quehaceres desplazaron la palabra de Dios, quiere decir que la palabra de Dios hacía parte de nuestra vida, pero hubo algo que la ahogó, porque el espino dice que ahogó y después cuando lo explica dice que fue desplazado.
¿Qué me muestra a mí eso? Y un día le preguntaba, Señor, pero explícame. Y Dios me decía, el principio es muy sencillo. Si tan solo me das la prioridad de tu día, te puedo librar de que esto te pase. Si me das tu primer momento del día, yo me aseguraré que esto no pase. Porque fíjense que lo desplazó. Y cuando algo queda desplazado por algo es porque perdió la prioridad. Cuando un espino ahogó una mata es porque el espino era más fuerte que la mata o la planta. No hay otra manera. Pero ¿cómo soluciono el problema? Si mi relación con Dios es primero y es más sólida, entonces mi trabajo no va a ocupar el primer lugar, los quehaceres, los pendientes del día no van a ocupar el primer lugar. Un ejemplo de una persona que fue tentada en esto y falló fue Judas. Dice Mateo 26 del 14 al 15, Judas Iscariote fue a ver a los jefes sacerdotes y les preguntó, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Y esa misma pregunta deberíamos hacernos tú y yo. ¿Por cuánto estaríamos dispuestos a entregar nuestra relación con Él? Suena fuerte, pero nos puede pasar. Y que Dios nos guarde. Recordemos que Judas fue uno de los de Jesús. Fue como tú y como yo, un discípulo de Cristo. Y el que fue discípulo un día se convirtió en su traidor. Primera de Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. La buena noticia es que Jesús nos da el poder para vencer sobre el amor al dinero porque Él fue probado y tentado en eso. Recordemos que cuando fue al desierto, Satanás le dijo, te ofrezco los reinos de este mundo si me adoras, si tan solo me adoras. Y Jesús con vehemencia, con autoridad le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Y sabes por qué Jesús venció sobre eso? Porque Él sabía que escrito estaba. Era alguien que su fe estaba sólida. Era alguien que conocía el pensamiento de Dios y no tambaleó ante una oferta tan fuerte. Imagínate que a ti y a mí nos ofrecieran los reinos de este mundo. Gilberto, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si para mí es importante producir, tener, necesito pagar deudas? Y en este sentido creo que lo mejor es ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, tenemos esta dificultad, tenemos esta lucha, hay deudas, hay compromisos, o sencillamente me gusta darme buena vida, pero ayúdame a no amar el dinero. Cierro con esto, dice que otro de los espinos era el deseo por otras cosas, y esas cosas pueden ser ídolos en nuestra vida, la fama, el éxito, las cosas materiales, las distracciones. Y voy a este punto, cuando tú y yo buscamos algo con demasiada desesperación, cuando algo nos obsesiona, es porque no hemos sido llenos en la presencia de Dios. Es porque no hemos dejado que Él sane nuestras heridas, nuestros complejos. Entonces buscamos llenar nuestros vacíos con cosas de esta tierra. Concluyo con esto. A veces leemos la Biblia buscando saciar o llenar la necesidad inmediata que tenemos. Y voy a contarles algo chistoso. Hay gente que yo he conocido que está soltera y le estaba orando a Dios por un esposo o una esposa. Entonces, todos los días van a la Biblia como queriendo cumplir con Dios
y meten el dedo en la mitad de la Biblia y hacen así. ¡Puf! Señor, yo sé que tú hoy me vas a hablar y me vas a confirmar si Pepe es o no es. Anuar, esa risa es porque es así, ¿sí o no? Y sale de momento, Judas se ahorcó. No, ese no es, Señor. Cuando yo voy a la Biblia y yo abro la Biblia creyendo que Dios va a suplir una necesidad superficial o inmediata del momento, estoy equivocado. Porque las necesidades que la palabra suple son espirituales, son del alma también. Entonces, de momento tú fuiste a preguntarle si Pepe era o no era, y Dios ese día necesitaba confrontar un área de tu carácter. Dios necesitaba decirte o decirnos, necesito que le bajes al mal genio. O tal vez ese día abrimos la palabra y lo que el Señor quería suplir era una necesidad de sabiduría para tomar decisiones. O tal vez Dios lo que necesitaba era guiarnos en un paso muy importante de nuestra familia. O tal vez Dios necesitaba confrontar un pecado en el que estábamos reincidiendo. O tal vez Dios quería enseñarnos una disciplina, un buen hábito. Haz esto otro. ¿Le ha pasado que cuando lee la Biblia comienza a sonar el celular o en su defecto le dan ganas de ver redes sociales? A mí me ha pasado. Por eso, esta no tiene tip. Esto es un mandato de Gilberto Daza. Apagar el celular o dejarlo bien lejos y en silencio. Y en mi caso particular, yo he decidido que mi tiempo con Dios es fuera de mi casa, salgo a caminar, me pongo ropa deportiva y dejo el celular en casa. Porque es una tentación muy fuerte. Pero cuando me voy, ya no hay opción. Y sobre todo, un buen hábito es leer a puerta cerrada, como Jesús nos enseñó en Mateo 6:6, uno de mis versículos favoritos. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre. Y tu Padre que ve lo que haces en lo secreto, te recompensará en lo público. Y yo soy el resultado de esto. Soy el resultado de la gracia de Dios. Pero ustedes, algunos conocen lo que Dios ha hecho con el ministerio que tenemos a través de la música. Y mucha gente desconoce el proceso. Mucha gente cree que es el resultado simplemente de inversión y de una buena estrategia o qué sé yo. Y yo lo único que puedo decir que el pilar de mi vida ha sido la oración. El escaparme con Dios, el perderme con Dios, el salir a caminar con Él. Y no le he tenido que demostrar a nadie, no he tenido que exhibir que oro, no me voy con el celular a subir en mi history de Instagram que estoy orando. Eso solo lo sabe Dios. Y Dios sabe cuánto tiempo he pasado en su presencia. Dios sabe en dónde me ha regalado las canciones. Dios sabe en dónde se ha formado el éxito. Y es el resultado precisamente de eso. Y no lo digo para jactarme porque sé que me falta mucho. Pero lo digo porque creo que algo de autoridad Dios me ha dado para decir, da resultado este principio. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre. Y tu Padre que ve lo que haces en lo secreto, te recompensará en lo público. ¿Quieres ver resultados en tu trabajo? ¿Quieres ver resultados en el ministerio? ¿Quieres ver respuesta a oraciones de hace tiempo?
persevera en la oración. Búscalo en la intimidad. Pongámonos de pie. Y cierra la parábola del sembrador o de los 4 terrenos, como la ha nombrado. Cierra con un cuarto terreno y es la buena tierra. Y dice, pero otras semillas cayeron en la tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Inclina tu rostro ahí donde estás, olvídate de todo, cierra tus ojos y vamos a tener estos minutos para entrar en la presencia de nuestro Padre. Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque tú siempre nos hablas. Tú no eres un ídolo, tú tienes boca y hablas. Tú tienes ojos y nos ves. Tú escuchas con tus oídos el clamor de tus hijos. Y hoy, Señor, venimos a ser honestos delante de ti. Queremos que en este instante nos reveles cómo está nuestro corazón, qué tipo de terreno somos. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres el agricultor que lanza la semilla de tu palabra y que tu deseo es que haya fruto en nuestra vida cristiana. Señor, y tal vez somos ese primer terreno, el camino pisoteado. Tal vez nuestro corazón está duro, Señor, porque vimos malos ejemplos y no queremos culpar a nadie, pero es la verdad. Nos hizo daño ver aquella figura de autoridad que nos maltrató. Nos hizo daño ver aquella figura de autoridad que pecó deliberadamente, que se burló, que abusó de su autoridad. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús perdonamos a esas personas. Y si usted en un susurro tiene que decirle el nombre de esa persona a Dios, dígaselo. Dile, Señor, esta persona a mí me marcó. Cuando eso pasó en mi congregación o cuando mi padre me hizo esto otro, yo me aparté de ti. Mi relación nunca volvió a ser la misma contigo. Y yo pido, Espíritu Santo, que en este momento a cada uno de nosotros estés trayendo a memoria qué fue eso que nos marcó. Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y tal vez eres el camino porque en tu vida hay pecado oculto. Y hoy el Señor te dice, tú no puedes esconder nada de mí. Y aunque yo te veo, yo no estoy en estos momentos para señalarte. Hoy quiero decirte que te perdono, que tienes una oportunidad en mí. Si tan solo confiesas tu pecado y te apartas, yo te daré misericordia y te perdonaré todos tus pecados. Ponte a cuentas conmigo. Y en el nombre de Cristo Jesús, reconocemos que el pecado abre las puertas a Satanás. Y hoy le cerramos la puerta en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Satanás, hoy te cerramos la puerta. Y cuando tú confiesas tu pecado, le estás cerrando inmediatamente las puertas al reino de la oscuridad. Reconocemos que hay en nosotros superficialidad, que venimos, Señor, los domingos y cumplimos en la iglesia, que llevamos años de estar en la misma rutina, pero no crecemos, no avanzamos en nuestra fe. Y hoy vas a abrir tus labios y vas a hacer esta oración conmigo. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús,
Yo renuncio a la pereza, al ocio, y decido leer sobre todo tu palabra. Y Espíritu Santo, te pedimos que por favor pongas hambre y sed por tu palabra. Tal vez tú eres la tercera tierra, un cristiano que lleva años asistiendo a la iglesia. Tal vez eres una persona sana, tal vez no eres una persona que recurre a los pecados, o en tu vida no hay pecado, pero tienes temor al futuro. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú con tu amor cubras nuestro temor. Tú dices, Señor, que tu perfecto amor echa fuera el temor. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús echamos fuera el temor de nuestra vida. Renunciamos a temer que nos va a pasar algo malo. Renunciamos a creer que Satanás va a ganarnos la batalla. Renunciamos al temor al fracaso. Renunciamos a ser esas personas que se detienen y dejan de ser osados porque creen que van a fracasar. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, y pedimos también que sanes nuestros complejos. Y si tú eres ese tipo de persona que viene de un contexto muy fuerte y tú recuerdas tu niñez, y Espíritu Santo, yo te pido que en estos momentos traigas a memoria el pasado y la niñez de cada una de las personas que está aquí. Y el Señor te pregunta, ¿cómo fue esa niñez? Y tú le vas a decir, Señor, en mi casa era difícil comprarme un buen juguete. Yo no tuve la oportunidad de vestirme bien. No fui a un buen colegio. Dejé de estudiar porque no había con qué estudiar. Pero siempre lo soñé. O dile, Señor, en mi casa no había para comer lo que me gustaba. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que tú sanes nuestros corazones. Hoy te damos gracias por esa realidad que nos tocó vivir a cada uno de nosotros. Pero que eso no se vuelva la raíz para que estemos todo el tiempo desesperados buscando alcanzar lo que no teníamos. Hoy reconocemos que no es en nuestras fuerzas, que no es por nuestra autosuficiencia, que trabajaremos, Señor, lo necesario, pero tú eres quien nos da gracia y favor. Y hoy oramos lo que en algún momento David te dijo: no me des tanto que pueda yo olvidarme de ti, y no me des tampoco que yo pueda renegar de ti. Y a cada uno, Señor, según la medida que vamos a poder administrar, danos conforme a tu voluntad. Pero no permitas que nuestros corazones se desvíen de ti. Y por último, vamos a hacer esta oración. Y vas a decir en voz audible: Padre Dios, hoy en el nombre de tu Hijo Jesús, yo renuncio al amor a las riquezas. Yo renuncio al activismo. Renuncio a las distracciones. Y renuncio a la influencia de los aires que hay sobre la nación de Estados Unidos. Guárdanos, Señor, de que nos consuma el sistema de esta nación. Amamos esta nación y la bendecimos y declaramos que es una nación próspera. Nos alegramos por lo que tú has hecho en esta nación, pero hoy reconocemos también que lo que tú hiciste en el pasado y lo que haces en el presente en esta nación es porque esta nación te dio el primer lugar a ti. Y hasta el sol de hoy se ve el fruto de ese amor genuino por ti, por tu casa y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y hacemos un compromiso contigo de todos los días leer tu palabra, de darte la prioridad, de meditar en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios los bendiga.